Bienvenidos a todos de nuevo. Espero que hayamos repuesto un poco fuerzas con el café, con la charla. Vamos con un pelín de retraso acumulado, bueno, más que un pelín, un poquito más de un pelín, así que vamos a darnos prisa, sobre todo yo, a darme prisa. Trataré de ser lo más breve posible para que los ponentes puedan condensar todo lo que os tienen que contar. Saludo de nuevo a toda la gente que nos seguís a través de las retransmisiones en streaming, desde vuestras casas, desde vuestro puesto de trabajo, desde vuestros centros y que estáis atendiéndonos a estas charlas, repito, a través de la página web cillskills.es. También os invito a que todos participéis. Tenéis aquí un hashtag estupendo, a ver si lo puedo leer desde atrás, Somos FP, con el que podéis participar, interactuar en las redes sociales. Vamos a aprovechar también aquí que hemos conseguido levantar la cabeza de los teléfonos de las pantallas durante toda la mañana, pero a lo largo del día ahí tenéis ese hashtag con el que podéis participar. Abrimos esta segunda parte del foro. En la mañana de hoy hemos hablado de la situación económica. El profesor Margarida nos ha puesto encima de la mesa las perspectivas económicas que hay por delante. Hemos hablado del relevo generacional, sobre todo en el ámbito laboral. Y vamos a meternos un poco de lleno en este aspecto. Más que en el relevo generacional, sobre todo en cómo cuadramos la oferta y la demanda, cómo cuadramos lo que el mercado laboral necesita, lo que las empresas están demandando y lo que la formación, especialmente la que nos ocupa, que es la formación profesional, puede ofrecer y está ofreciendo. Que seamos capaces de ajustarla en calidad y en cantidad. En calidad, en el sentido de ofrecer esos puestos de trabajo determinado, pero también en cantidad, que no queden ni excedentes ni vacantes. Es una labor difícil. Para ello, quiero invitar a este escenario esta mañana a Agustín Sigüenza Molina, que es el director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Junta de Castilla y León, por supuesto. Agustín, bienvenido. Te voy a dejar con todos ellos y el título de la ponencia que tienes hoy, que me parece maravilloso, es planificar en un escenario incierto. Es una cosa muy de actualidad. Lo que tenemos, si algo que tenemos es incertidumbre por delante, pero desde luego oportunidades. Explícanos cómo adecuamos esa oferta y esa demanda con tu ponencia. Bueno, os dejo a intentarlo. Bueno, pues hemos escuchado hace un momento al profesor Margarida hablar del escenario, ¿no? Del escenario desde el punto de vista económico, pero el escenario desde el punto de vista económico, evidentemente, es un escenario que también nos engloba, porque ahí están las empresas y nosotros lo que hacemos en formación profesional precisamente es preparar, formar a los jóvenes, especialmente a los jóvenes, pero también a las personas adultas, que van a acceder a los puestos de trabajo en esas empresas y, por lo tanto, que necesitan las competencias y las capacidades que las empresas demandan en un escenario incierto, en un escenario cargado de incertidumbre. Decía este señor, Edgar Morin, que es, bueno, pues algunos dicen que es el autor de la teoría de la complejidad, que la política es el arte de lo incierto y dentro de la política educativa una de nuestras tareas es precisamente planificar la oferta de formación que ofrecemos a nuestros jóvenes para que puedan acceder, para que adquieran empleabilidad y puedan acceder al sistema productivo. Y eso, bueno, pues es lo que hacemos y lo hacemos siendo conscientes de que se producen brechas. Se ha hablado también en este mismo foro hace unos momentos de las brechas que tenemos a la hora de atender la demanda de profesionales en el sistema productivo. Pero ¿de qué hablamos? ¿De brecha o de brechas en plural? Bueno, realmente depende del punto de vista, podemos hablar de una cosa o de otra. Muchas veces, cuando atendemos la planificación de la oferta formativa, encontramos, que esto ocurre casi todos los años, que bueno, pues alguien dice, me he quedado sin plaza en formación profesional, pedí plaza para cursar este ciclo
y no han entrado todos los que han pedido estas plazas, entonces se produce un desajuste, ¿no? Se produce en determinados ciclos una carencia de plazas. ¿Qué nos piden a veces incluso desde el propio Ministerio de Educación? Nos dicen hay que incrementar la oferta de plazas y bueno, todos los años incrementamos la oferta de plazas poniendo nuevos ciclos en marcha para atender esa demanda. Nos estamos moviendo entonces en un digamos, plano en el que intentamos planificar incrementando la oferta de plazas en ciclos formativos para atender la demanda de plazas que se produce por parte del alumnado. La solución parece ser, la podríamos encontrar en ese incremento. Ponemos más oferta y, por lo tanto, se queda menos gente sin la plaza que desea. Eso lo hacemos. De hecho, en lo que llamamos primera opción, nosotros en Castilla y León dejamos al alumno que elija hasta 7 diferentes opciones y la primera, que se supone la que afecta al ciclo que quiere estudiar en el centro donde quiere hacerlo y en el turno en el que quiere hacerlo, de mañana o de tarde, pues bueno, pues esa oferta, llamamos a esa oferta primera opción, pues no siempre es la que damos al alumnado y a veces le tenemos que dar su segunda, su tercera o su cuarta opción. O incluso si solo pide esa, pues se queda sin plaza. Hemos reducido, en los últimos años, hemos reducido el número de personas que no obtienen plaza en su primera opción. Si nos fijamos en esta diapositiva, respecto del 21-22, la reducción ha sido de un 24%, pero si vamos al curso anterior, hemos reducido esa situación en un 41%. Pero estamos hablando de ese desajuste entre la oferta de plazas y la demanda que hace el alumnado. Ese desajuste se produce especialmente en determinadas familias. Todos somos conscientes de que la de sanidad es una de ellas en toda España, no solo en Castilla y León. En concreto, nosotros registramos el año pasado 4.359 solicitudes en esta familia, es decir, prácticamente 1 de cada 5 solicitudes eran en esta familia de las 23 familias que tenemos en Castilla y León implantadas, de las cuales 1.698, el 39%, grado medio, técnico de cuidados auxiliares de enfermería, del que ofertamos 1.007 plazas. Por lo tanto, es un número bastante importante. Lo mismo podríamos decir de grado superior, registramos 2.011 solicitudes. Solamente, bueno, pues esos ciclos que aparecen ahí aglutinaban 1.429, el 71%. Es decir, esa oferta es insuficiente porque hay un exceso quizá de demanda de ese tipo de perfiles, de ese tipo de plazas por parte del alumnado. Esa es una brecha, pero bueno, hemos incrementado, intentando atender esa demanda, la oferta, ¿no? Y hemos pasado de 1.800 plazas en el curso 2021 a 2.481 en el curso 22-23. Hemos crecido un 38% en la oferta de ese tipo de plazas. Pero la demanda ha crecido todavía más, especialmente a partir de la pandemia. Ha crecido un 58,6%, por lo tanto mantenemos un desajuste. Claro, ese desajuste es importante, sale en la prensa, todos los años tenemos una pregunta parlamentaria al respecto, pero la pregunta, en términos de lo que aquí se está hablando esta mañana, realmente es si ha crecido en la misma proporción la necesidad de ese tipo de profesionales, especialmente en Castilla y León. Faltan profesionales con esas cualificaciones en Castilla y León. Eso nos lleva a otra parte del escenario, a analizar otra brecha, que es precisamente la que se produce a la hora de atender las necesidades del sistema productivo. Bueno, pues según la estadística de inserción de los graduados de formación profesional que elabora el Ministerio, solo el 51% de los egresados en esta familia se afiliaron a la Seguridad Social el primer año posterior a su graduación. Y los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, en términos de contratación, hubo una época en que creció mucho, pero ahora está bastante estabilizada. No hay tanto crecimiento como se ha producido, de hecho hay una tasa de estabilidad del 4%. Con lo que nos tenemos que posicionar en un escenario más general, es decir, en un escenario que tiene que tener en cuenta no solamente la parte de arriba y tratar de atender la demanda con más oferta, sino también la parte de abajo. Porque aquí es donde tenemos otra de las grandes brechas, que es la que comentaban esta mañana los empresarios.
la brecha entre la oferta de personal cualificado, es decir, los egresados de la formación profesional, y la demanda de personal cualificado y las necesidades de personal cualificado que tiene el tejido productivo. Si solo nos fijáramos en esta parte, bueno, tendríamos que aumentar esa provisión de profesionales para poder atender esta demanda de personal cualificado. Y aquí, como veis, hay otra serie de elementos que giran en torno a este círculo. Hemos partido de la planificación de la oferta, pero tenemos la orientación vocacional. Evidentemente, para corregir ese exceso de demanda en algunas familias, es importante que orientemos bien a nuestros jóvenes y que conozcan cuáles son las oportunidades que les van a ofrecer cada uno de los ciclos que tenemos a su disposición. Si vamos a la parte de abajo, tenemos otros dos elementos a tener en cuenta: la inserción laboral y las vacantes en el sector productivo. Evidentemente, aquí también vamos a encontrar en muchas de las noticias que se habla del job vacancy rate, de la falta de profesionales en determinados sectores. Si tenemos que planificar para atender estas necesidades, estas vacantes en el sector productivo, no tenemos que planificar solo en la parte de arriba, sino hacer una planificación siguiendo, digamos, la diagonal, pensando continuamente en cuáles son las vacantes del sector productivo para poder realmente atender esa demanda. Y eso hace también que la orientación vocacional no solo se mueva en el plano superior, informando al alumno de cuál es la oferta, sino que le informe también de cuáles son las posibilidades de inserción laboral que va a tener cursando unos ciclos y cursando otros. Por lo tanto, hay que trabajar en diagonal, no trabajar en sentido horizontal, bien en un lado o bien en el otro lado del plano. ¿Qué cualificaciones profesionales se van a demandar en los próximos años? Esta es la gran pregunta, porque en este escenario incierto que nos ha explicado el profesor Margarida, evidentemente, cargado de inestabilidad, es una pregunta difícil de responder. Si tuviéramos unas situaciones mucho más claras y supiéramos mucho mejor cuáles son las tendencias, aunque él nos ha apuntado ya algunas, en Castilla y León tenemos claramente un potencial elevado en el tema de la internacionalización de las compañías, de las empresas, en las exportaciones. Por lo tanto, vamos a necesitar ahí profesionales formados, pero no solamente ahí. Tenemos también otros sectores como el agroalimentario, la automoción, el turismo, que son importantes para nuestra comunidad. Bien, esto, ya digo, es difícil. Voy a poner un pequeño vídeo, aunque es mexicano, pero nos puede situar muy bien. ¿No tiene sonido? Hace 50 años era impensable que una computadora derrotara a un campeón de ajedrez o que un auto se manejara solo, pero hoy ambas cosas son posibles. A mediados de 2014, el Pew Research Center publicó un sondeo sobre el futuro del Internet, en el que 1.900 expertos respondieron a la pregunta de si en el año 2025 la inteligencia artificial y los robots habrán vuelto obsoletos más trabajos de los que habrán creado. El 48% de esos expertos respondió que esperaban que una gran cantidad de trabajos serían realizados por robots y agentes digitales, lo cual conduciría a grandes desigualdades y a una enorme desocupación. El 52% restante fue más optimista y previó que, aunque muchos trabajos sí serán ocupados por máquinas, el ingenio humano creará nuevas industrias donde la mano de obra y la inteligencia humanas seguirán siendo necesarias. ¿Cuáles trabajos serán los más vulnerables ante esta irrefrenable ola tecnológica? En un artículo de 2013, David H. Autor y David Dorn proponen el índice RTI, que indica qué tan susceptible es una ocupación de ser automatizada. Para calcular este índice, se mide el valor de las tareas rutinarias frente al valor de las tareas manuales y al de las tareas abstractas en distintos trabajos. Ocupaciones como las de conductor ferroviario, piloto y controlador aéreo, atleta, oficial o instructor deportivo, detective, maestro de primaria y preescolar y chofer de autobús tienen un RTI bajo porque involucran más tareas manuales o más tareas abstractas y menos tareas rutinarias. Las ocupaciones con un RTI bajo, dicen los autores, no son fáciles de automatizar. Aproximadamente 832,000 personas en México desempeñan estas labores donde la presencia del ser humano todavía es necesaria. Las ocupaciones con un RTI alto tienden a ser rutinarias y tener poca exigencia de tareas manuales o abstractas.
Carniceros y matanceros, dependientes de farmacia, capturistas de datos, secretarias, peluqueros, cajeros y archivistas podrían ser desplazados por las máquinas. El Pew Research Center advierte que los trabajadores mejor preparados tendrán mucho éxito en este nuevo escenario laboral, pero muchos otros serán desplazados hacia trabajos peor pagados o quedarán desempleados. Cada gran revolución tecnológica ha estado acompañada por una comprensible angustia por el futuro del trabajo. ¿Qué nos espera en este siglo? Es difícil saberlo, pero es muy probable que el oficio de adivino siga siendo propio de los seres humanos. Bueno, pues a todo esto que comentábamos antes, efectivamente, a toda esta incertidumbre se suma la digitalización y la sustitución de determinadas tareas que las van a realizar las máquinas. Ahora estamos muy preocupados con esto de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto esto de la inteligencia artificial va a acabar con nuestras ocupaciones? Bueno, es difícil saber cuáles van a ser los trabajos y qué tareas se van a hacer en esos trabajos en el futuro, yo diría que inmediato, ¿no? Sobre todo en este contexto. Pero es verdad que continuamos viendo que todo el mundo dice que hay escasez de trabajadores junto a millones de parados. Algo está pasando. ¿Cómo puede ser que estas cosas sucedan? Precisamente que la gente no encuentre empleo cuando los empleadores no encuentran trabajadores. Bueno, pues esa es una situación que no solamente ocurre en España, que no solamente ocurre en Europa, prácticamente es una situación que ocurre en todo el mundo. Es dramática. Infojob en el mes de marzo, justo antes de Semana Santa, decía que en España había 3.181 puestos de camarero vacantes. Bueno, luego parece ser que la cosa se arregló un poquito porque todo el mundo se ha ido de vacaciones y al final habrá tenido que esperar un poco más o menos, pero se han venido más o menos contentos. Pero es verdad que había 251.416 ofertas de empleo publicadas en 2022, se alcanzó un récord. Cada vez es más difícil encontrar trabajadores. En el sector de la construcción, como hemos oído antes, en el sector del transporte y la logística, prácticamente en todos los sectores estamos viendo que van a faltar muchos trabajadores. No hay relevo generacional suficiente. No solamente en estos que yo creo que son la punta del iceberg. Estamos viendo que no hay conductores, que no hay gente en el sector de la construcción, que no hay gente en la hostelería, pero es que hay más. O sea, faltan también en otros sectores como puede ser el tecnológico, los electromecánicos, de soldadores, electricistas, mecánicos de mantenimiento, técnicos de calidad. O sea, es que estamos empezando a ver que faltan trabajadores cualificados en prácticamente todos los sectores. O al menos también se quejan de que no encuentran lo que buscan, al menos con las capacidades y las competencias que necesitan los empresarios, que necesitan las empresas. Es un problema multisectorial. La escasez de trabajadores se ha convertido en uno de los grandes problemas en este momento para que los sistemas productivos en este escenario complejo puedan salir adelante. Y cada vez, como digo, afecta a más sectores, pone en riesgo incluso la propia recuperación económica después de la COVID-19. Es un problema global creciente, además, y que desde la pandemia se ha disparado. O sea, desde la pandemia a partir de la pandemia han cambiado muchas cosas y una es que este problema se nos ha disparado. Lo vemos a nivel global, no solamente en Castilla y León. La tasa de puestos de trabajo vacantes está tocando máximos en la eurozona. Falta relevo generacional, hay salarios bajos en algunos sectores, ya hemos oído al profesor Margarida, hay una cierta contención también en los salarios porque evidentemente los costes de producción están creciendo mucho y para evitar que se repercuta en el precio del producto, con lo que perderían competitividad las empresas, pues se están conteniendo los salarios. Hay sectores como el de la construcción donde los trabajos son duros. ADECO hace referencia a esto y dice que bueno, pues también hacen falta, se está pidiendo en algunos ámbitos el dominio de idiomas, el conocimiento de las nuevas tecnologías, pero que también hay determinados puestos donde los salarios son poco competitivos. Falta relevo generacional. Con la pirámide invertida no vamos a poder cubrir con los jóvenes todas las necesidades que tiene el sistema productivo.
y bueno, pues algunos encima son poco atractivos para ellos, como son los que tienen una mayor penosidad desde el punto de vista laboral. Al final hay que nutrir al sistema de trabajadores. ¿Y de qué tipo? Bueno, en la última previsión de CDFOP nos decía que en España iban a hacer falta, iba a haber unas 12.073.000 oportunidades de empleo de aquí a 2030, pero 9 de cada 10 son de reposición. O sea, hay que reponer lo que ahora ya tiene el sistema productivo. Solamente 1 de cada 10 van a ser oportunidades de nuevos empleos, de nuevas tareas, de nuevos oficios, de demanda de expansión. Por lo tanto, no es que vayan a cambiar los empleos, cambian las tareas que van a tener que realizar los trabajadores, que van a sustituir a los que ya están en el sistema productivo. Bueno, como digo, 8.731.600 empleos de reposición es lo que nos espera de aquí a 2030 según las previsiones, el 83,21%, y 1.465.400 nuevos empleos, de los más o menos 10 millones de oportunidades de empleo que vamos a tener en España de aquí a 2030. Hay un instrumento que utilizan los economistas que es la curva de Beveridge. Este señor que diseñó esta curva que simplemente enfrenta en un eje las vacantes, el Job Vacancy Rate, las vacantes que hay en el sistema productivo, y en el otro el grado de desempleo. Bueno, pues esto se supone que si aumenta el número de vacantes, hasta ahora lo que conocíamos aplicando la curva de Beveridge es que disminuye el desempleo. Hay más oportunidades de trabajo, por lo tanto, tendría que disminuir el desempleo. Esto es lo normal, un comportamiento de ese tipo de la curva. Pero fijaros cómo se ha comportado la curva en los últimos tiempos. Bueno, en principio, el comportamiento es en la crisis financiera de 2007-2008 era justo de destrucción de empleo, por lo tanto crecía el desempleo y tampoco crecían, o sea, había pocas vacantes, no se ofrecían vacantes en el sistema porque el sistema se había enfriado, se había desplomado la economía y por lo tanto se comportaba la curva, digamos, en esta parte de abajo. Cuando empieza la recuperación económica ya adopta un comportamiento más o menos normal, es decir, crecen las vacantes, desciende el desempleo. Pero cuando hemos llegado a la pandemia se produce lo que los economistas llaman el círculo loco. Es decir, la curva ya no se sabe cómo funciona, porque se produjo también un desplome, pero no era tal porque teníamos los ERES y esas cosas que inventamos de paso. Y cuando ya empezamos a salir de la pandemia y empezamos con la recuperación, el comportamiento de la curva, y no solo en España, en Europa y también en Estados Unidos, es de crecimiento en el eje vertical, es decir, crecen mucho las vacantes, pero no desciende el desempleo. Ese es el problema que tenemos no solo en España, en toda Europa y también que en Estados Unidos. Ya digo que en otros años el comportamiento era más o menos el esperado, pero ahora la tasa de desempleo está descendiendo muy despacio y al contrario, la de vacantes está creciendo de una manera acelerada, de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, claro, eso también nos genera un problema desde el punto de vista de la formación, porque, vamos a ver, si hay muchas vacantes, formamos a mucha gente en determinadas profesiones, pero si luego no está descendiendo el desempleo, ¿qué se está produciendo ahí? ¿No? Tenemos que hacer ese ajuste. Bueno, pues quien está estudiando estas cosas, pues no acaba de encontrar una explicación clara. Sí que es verdad que la tasa de desempleo responde mucho peor a los cambios que en las vacantes que antes. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto parece que se debe a que se está transformando el sistema productivo. ¿En qué sentido? Bueno, pues ahí es donde tenemos que estar nosotros. Antes se hablaban de cifras mayores, pero aproximadamente a nivel general el 80% de los empresarios dicen que no encuentran el perfil de profesionales que buscan. Ese es el elemento clave.
¿Qué perfil de profesionales están buscando? ¿Por qué no los encuentran? ¿Por qué, aunque tengan muchas necesidades de contratación, no encuentran lo que necesitan? Bueno, pues no lo encuentran, según ellos, porque no tienen las competencias que requieren las empresas. Y esa es tarea nuestra. Nosotros estamos para proporcionar a los alumnos esas competencias. Según Nuria Bustamante y Sergio Díaz Velarde, que son economistas de CaixaBank Research, esto es un desajuste de talento. Y ese desajuste, claro, hace que aunque la economía cuente con recursos humanos suficientes, no sean útiles. Por lo tanto, aunque esté el puesto vacante, no lo cubren porque no les vale el perfil de la persona que intenta cubrir ese puesto. Y esto es un problema que puede llegar a lastrar el crecimiento, especialmente en algunos mercados y en algunos sistemas emergentes, por ejemplo, el de la industria del hidrógeno. Si no tenemos quien haga la soldadura orbital, que necesita todo este montaje, pues no va a poder haber montaje de industria del hidrógeno. Necesitamos unos perfiles que no tenemos y eso podría agravar todavía más el desajuste. Y también otro de las variables que se ha mencionado aquí, los beneficios que necesitan mantener las empresas para seguir abiertas. Porque si no hay beneficio, la empresa cierra y los trabajadores se van a la calle, ¿no? Entonces, hay que unir también ese elemento, los beneficios. Eso nos lleva a un planteamiento nuevo en el ámbito de lo que llamamos los ecosistemas de capacidades. Hasta ahora, lo que ha ocurrido es que nos centrábamos mucho en este modelo. Era la visión del ecosistema poniendo el foco en las competencias. ¿Qué competencias se necesitaban para, en función de las oportunidades de empleo, proporcionar a los individuos las competencias que necesitaban? Y ahí pues invertíamos en el sistema educativo, en el sistema de formación profesional, para conseguir que tuviéramos gente con esas competencias. Eso es lo que nos ha llevado también a ese crecimiento de la oferta de plazas, a ese planteamiento de, bueno, si la gente quiere estudiar FP, tiene que haber más FP, a ese planteamiento de, bueno, ¿qué quieren estudiar para ver qué tenemos que poner? Y nos hemos olvidado de otro elemento clave, y es que sin beneficios el sistema no funciona. Sin las empresas, que son las que van a contratarnos a esos jóvenes, el sistema no funciona. Y si ya ponemos el foco en la visión del ecosistema, sobre todo desde el punto de vista del empresario y desde el punto de vista económico, tenemos este otro aspecto, es decir, tenemos aquí una zona de riesgo, ¿no? Pero tenemos que las oportunidades del mercado pues, y la inversión en capital humano requiere trabajadores productivos, trabajadores con esas capacidades y esas competencias que hacen que las empresas mantengan y obtengan los beneficios que necesitan para ser competitivas en el sistema productivo. Claro, son dos visiones diferentes de un mismo ecosistema en el que nosotros también estamos, somos unos elementos más de ese ecosistema porque somos los proveedores de capacidades. Esto requiere otro planteamiento, una nueva visión del ecosistema de capacidades que pasa por la integración de estos dos enfoques, de estos dos ecosistemas. Es necesario tener una visión integrada de ambos para poder planificar. Volvemos un poco al inicio de la ponencia, para poder hacer una buena planificación orientada al empleo, pero orientada de tal manera que podamos integrar estos dos elementos. Esto es el ecosistema de capacidades con el que trabajamos ahora. Es decir, un sistema en el que hemos dado la vuelta a uno de esos esquemas triangulares que teníamos antes y los hemos unido. De tal manera que los proveedores de capacidades tenemos que fijarnos en cuáles son las capacidades, cuáles son los skills, cuáles son las competencias que aportan beneficio, que hacen que las empresas mantengan su beneficio, puedan crecer, puedan tener competitividad dentro del sistema productivo. Esto es lo que va a hacer posible un crecimiento económico sostenible. Por lo tanto, dentro de este esquema tenemos que introducir alguna cosa más. Tenemos que introducir las vacantes en el sector productivo con nuevos perfiles profesionales que aporten valor y sostenibilidad,
no vamos a seguir formando profesionales para aquellos oficios que van a desaparecer o que ya no tienen recorrido, sino aquellos que se necesitan y que además son los que se necesitan porque aportan valor y sostenibilidad al sistema productivo. Y también en el tema de inserción laboral añadimos un elemento más, que es que nos movemos en un escenario en continua transformación. Transformación digital, transformación verde. Por lo tanto, la planificación tiene que estar muy orientada al empleo y también la orientación vocacional tiene que estar muy dirigida al empleo. No basta con informar, no basta con decir a los chicos esto es lo que puedes estudiar, elige lo que te gusta, porque probablemente lo que le guste no sea lo que se está necesitando y le puede conducir a un callejón sin salida, es decir, tener una formación, ya de esto sabemos mucho en el sistema educativo, una formación y decir, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Y ahora este papelito para qué me vale? ¿Y ahora estos años que he dedicado en mi vida a formarme, para qué me sirven? Tenemos que orientarles en ese sentido, dirigirles hacia el empleo. A corto, medio o largo plazo, porque esto, las semillas que plantamos hoy, dice Gálatas 6:7, determinarán el fruto que cosechemos mañana. O sea, esto no se hace de un día para otro, ¿eh? El impacto de la orientación vocacional en la elección del ciclo es inmediato, porque ya en 1 año, 2 años eligen el ciclo que quieren, pero luego el impacto en la transformación de las empresas va un poquito más despacio y si ya pensamos más allá en la competitividad de todo el sistema, ojo, que necesitamos sembrar ahora hasta en las cunetas para que dentro de unos años podamos tener, si llueve y hace lo que tiene que hacer, tengamos el producto adecuado, ¿no? Buscamos soluciones. Ya con esto vamos terminando, porque evidentemente la pregunta es cómo podemos ajustar esta oferta a las necesidades presentes y futuras del sistema productivo. Pues como yo no soy más que un humano, pues lo que he hecho ha sido recurrir a la inteligencia artificial, que sabe mucho de todo, ¿no? Entonces, pues me he reunido con una máquina pensante, que es lo que hoy en día parece que tenemos que hacer, y le he hecho esa pregunta. Y esto es lo que me ha dicho el chat GPT. Para ajustar la oferta formativa a la demanda de personal cualificado, es necesario seguir los siguientes pasos. Reconozco que no me hubiera hecho falta recurrir pero me he quedado mucho más tranquilo, porque esto me lo ha dicho el chat GPT. Entonces, identificar las necesidades del mercado laboral. Es inteligente, el chat GPT es inteligente. Se debe realizar una investigación sobre las habilidades y competencias que se buscan en los diferentes sectores laborales y tendencias del mercado. Problemas cómo hacerlo. Bueno, Mónica nos va a dar una pista, pero problemas que esto no es tarea sencilla. Y ya estamos viendo en qué mercado nos estamos moviendo. O sea, esto lo dice el ChatGPT como si esto fuera así, nada, póngase usted, lo hace y asunto concluido. Analizar la oferta formativa existente, eso no lo sabemos bien, pero claro, tenemos que cruzar el dato y ver si esa oferta atiende a las necesidades del mercado laboral, y eso también es complicado. Nos falta mucha información para poder hacer la prospectiva adecuada. Identificar las brechas entre la oferta y la demanda. Las vamos identificando, claro que las vamos identificando. El problema es cómo arreglar esa brecha, cómo reducir esa brecha. Desarrollar programas de formación específicos. Efectivamente, tenemos que desarrollar programas de formación específicos para resolver la brecha, pero es que tenemos mucha oferta específica que no es elegida por los alumnos. Y ahí es donde tenemos un problema de orientación. Ese es un problema grave. A partir de las necesidades identificadas necesitamos soldadores, ya está identificado. ¿Y ahora cómo conseguimos los soldadores? Ese es el problema. Evaluar la efectividad de los programas de formación, por supuesto, faltaría más. Claro, el problema es cómo podemos orientar a los jóvenes hacia estas necesidades, hacia estos nuevos empleos. Pues también se lo he preguntado al ChatGPT, todos tranquilos, porque me ha contestado y me ha dicho fomentar la formación profesional. Vale, ahí hay una muestra, no hay más que cambiar de sala. Es importante fomentar la educación para que los jóvenes adquieran las habilidades necesarias para los empleos del futuro. Esto puede incluir la educación técnica, ciencias y tecnología, tal, los STEM,
etcétera. Exponerlos a las nuevas oportunidades. Tienen que saber, conocer de primera mano las opciones de carrera que están disponibles para ellos. Bueno, aquí ya nos da una pequeña pista. A lo mejor no estamos haciendo lo suficiente para que los chicos de la ESO, los chicos de bachillerato y las chicas conozcan estas oportunidades. Hay que exponerlos, es decir, tienen que palpar esas oportunidades, fomentar el emprendimiento. Bueno, tampoco aquí ha sido muy original. Estamos trabajando en el emprendimiento y estamos intentando fomentar el emprendimiento con todo el tema de aulas de emprendimiento, etcétera. Promover la adaptabilidad. Esto es importante. Los nuevos empleos van a requerir trabajadores adaptables y flexibles en su forma de trabajar. Es importante fomentar estas habilidades en los jóvenes. En un escenario en continuo cambio, esto es fundamental. Y ahí hay muchas soft skills también que tenemos que trabajar. Y concienciar sobre las tendencias del mercado laboral. Es importante informar a los jóvenes sobre las tendencias del mercado laboral y las habilidades más solicitadas en el futuro. Y nos atribuye esa tarea, es decir, somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo esa tarea. ¿Cuáles van a ser los oficios más demandados en Castilla y León en 2030? Se lo he preguntado al ChatGPT. Y aquí ya se ha venido abajo. Me ha dicho, es difícil predecir con certeza cuáles serán los oficios más demandados en Castilla y León en 2030, ya que el mercado laboral puede verse afectado por varios factores, como la evolución tecnológica, los cambios en las políticas públicas o la economía global, entre otros. Que ya nos ha dicho el profesor Margarida que tenemos que ir pensando en que no sea global y que sea local, con lo que ya el ChatGPT está un poquito también desfasado. En fin, ni la inteligencia artificial nos va a arreglar. ¿Qué es lo que realmente cambia? Bueno, pues lo estamos viendo ahí. No cambian los oficios, cambian las tareas, cambian las herramientas, cambian las máquinas que tienen que saber utilizar los jóvenes. Y eso es la modernización de la formación profesional, llevar esas máquinas, llevar esas nuevas herramientas a los centros de formación profesional para que las conozcan y se formen con ellas. En resumen, con ChatGPT o sin él, es fundamental desarrollar un sistema que esté verdaderamente orientado hacia el siglo XXI, donde estamos viendo que las tareas cambian muy deprisa, que además nos movemos en escenarios cargados de incertidumbre, pero nos tenemos que acostumbrar a ello y que tenemos que, sobre todo, desarrollar con nuestros jóvenes capacidades para adaptarse al cambio. Al final, lo decía este señor, al que yo pues tengo especial dedicación por mi formación inicial, que es el señor Darwin, que decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, incluida la inteligencia artificial, sino la que responde mejor al cambio. Y esa es, en resumen, la tarea que tenemos que abordar en formación profesional, intentar formar jóvenes con capacidad para responder al cambio. Y nada más. Muchas gracias.